es el complejo Unilight, la alternativa más económica y compacta al monorraíl en el mundo. Para llevar a cabo este proyecto, los ingenieros tuvieron que crear tecnologías y equipos que antes no existían. Cuando anuncié por primera vez mi decisión de construir nuestro primer proyecto comercial en el ecoparque Aquarelle, que será más barato que un automóvil, ferrocarril o incluso un teleférico, me dicen que es imposible, no es realista. Unilight es el primer proyecto comercial de Unitsky String Technologies. El complejo de transporte e infraestructura Unilight. Ecoparque Aquarelle. Una cadena interminable de lagos, costas verdes cubiertas de bosques prístinos, un increíble silencio y tranquilidad, por lo que los visitantes de diferentes países vienen aquí. Las características del territorio y la creciente popularidad del ecoparque han llevado a su propietario a pensar en la construcción de una ruta aérea para el transporte de visitantes. Si decide construir una pista sobre el suelo, entonces solo hay dos soluciones en todo el mundo: un monorraíl y un teleférico. Inmediatamente eliminamos el monorraíl, ya que es un sistema engorroso y costoso. Quedaba un teleférico, pero tampoco encajaba en el parque. Usted ve, el teleférico necesita motores masivos y caros, funciona todo el tiempo, y el flujo de clientes no es tan denso. Sería un sistema costoso y ruidoso que funcionaría inactivo la mayor parte del tiempo. En general, ninguna de estas opciones era adecuada para nosotros. El parque necesitaba una decisión especial. La dificultad era que la pista tenía que pasar sobre el bosque, sobre edificios de apartamentos e incluso lagos, y al mismo tiempo no interrumpir el funcionamiento del ecoparque. Unitsky String Technologies Incorporated se encargó de esta tarea inusual. Fundada por el famoso ingeniero bielorruso Anatoly Unitsky. Es el autor del proyecto de vehículos de alta velocidad con una aerodinámica única, el concepto de exploración espacial sin cohetes y el inventor del transporte de hilos. El transporte, especialmente el complejo, siempre es caro. Y por lo tanto, entendí que debe haber soluciones simples y baratas, pero que cumplan con la funcionalidad, es decir, el flujo de pasajeros normal, la velocidad de viaje normal, debe ser eficiente, económico, seguro, etc. Fue entonces cuando pensé en hacer un sistema ligero. La mayor dificultad para construir este complejo fue alcanzar los objetivos de valor de la instalación. Desde el principio, los ingenieros tuvieron que resolver tres problemas difíciles. El primero es instalar soportes ligeros, pero fuertes en suelos inestables. El segundo es pavimentar la pista sobre el parque zoológico, así como cerca de las casas residenciales. Y el tercero es construir un tramo largo de paso elevado sobre el lago. Y todo esto tuvo que hacerse sin dañar el paisaje existente. A pesar de la gran experiencia de la compañía, su ingeniero jefe sabía que corría un gran riesgo. Lo que más me preocupaba era la coordinación con las autoridades estatales. En marzo de 2019, los ingenieros comenzaron a diseñar el complejo, que debía consistir en dos estaciones, una pista sobre el suelo y un vehículo eléctrico no tripulado. Con el fin de minimizar la desviación de la tierra bajo el paso elevado, el raíl de hilo se hizo pretensado. Toda la carga horizontal finalmente cayó sobre los soportes de anclaje, estructuras sólidas ubicadas en los extremos de la pista. Debido a esto, el paso de los soportes intermedios que soportan la estructura de la vía, que finalmente experimentan solo una ligera carga vertical, se expandió a 260 metros, y la longitud total de la pista fue de 1.119 metros. Tenemos un gran territorio. En una parte tenemos un restaurante, pesca en la otra y alojamiento en la tercera parte. En consecuencia, resuelve los problemas logísticos dentro del territorio. El desarrollo del ecoparque requería una solución rápida al problema del transporte.
La compañía se ha fijado el objetivo de construir el complejo en solo un par de años. Estos son plazos extremadamente cortos, en comparación con los sistemas de transporte de la competencia. Por ejemplo, la construcción del monorraíl de Moscú tomó casi 9 años. Y si al principio todo iba bien, se pasaron los exámenes necesarios, se realizaron los trabajos de diseño antes de tiempo. Pronto la creación de Unilight estuvo en peligro de fracaso. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro de componentes para la estructura de la vía y el Unimóvil, una serie de proveedores en Europa que fabrican componentes para el riel de la estructura de la pista de cuerdas y el vehículo eléctrico Unilight, se han visto obligados a detener su producción, y algunos incluso quebraron por completo en relación con el bloqueo. Las medidas de cuarentena también afectaron seriamente la logística. Hubo interrupciones en el suministro. Inicialmente, se planeó comprar una serie de componentes de fabricantes europeos. Pero el cambio de situación obligó a la compañía a reconsiderar las decisiones y encontrar análogos en otros países. Y si eso no es posible, desarrollar los suyos. El paso elevado debe pasar a través de ciertos puntos en el espacio. Para calcular con precisión la altura y la ubicación de los soportes, tuvimos que recurrir a la creación de un modelo 3D de toda la pista. El complejo se erigió en un territorio sumergido con suelos débiles. Los soportes podrían simplemente moverse e interrumpir todos los cálculos de los ingenieros. Se decidió hacer la base por separado, debajo de cada uno de los 2 bastidores de soporte intermedio. Gracias a esto, solo se necesitó alrededor de una 1/1000 hectárea de tierra enajenada en los soportes de la estación. Y todo el trabajo tomó un récord de 2 semanas. Los ingenieros lograron preservar el terreno natural y no dañar el medio ambiente. Y aunque la instalación de los soportes fue exitosa, era imposible relajarse. La etapa más difícil estaba por delante. Instalación en los soportes de la estructura de la vía de más de 1 kilómetro de longitud. Al mismo tiempo, había una condición difícil. Ninguno de los elementos de la vía debe tocar el suelo. Era posible tirar de los cables en el suelo, pero como nuestra estructura de viaje cruza los objetos del ecoparque Acuarele, un zoológico, estanques para la pesca, un baño, esto dificultaría su trabajo e impediría el descanso de los huéspedes. Los constructores tuvieron que trabajar a la altura de varios pisos, montando un raíl de hilos de alta resistencia, dentro del cual había cuerdas de acero estiradas. Esto le da a la estructura la resistencia y estabilidad necesarias. Para tensar los cables de acero, decidimos usar gatos de construcción potentes. Pero aquí los diseñadores esperaban otro problema. La pista no va en línea recta, y nadie ha tirado nunca un rail en la sección giratoria. Los ingenieros de Unitsky String Technologies Incorporated lo harían por primera vez. Para resolver este difícil problema, los ingenieros diseñaron un soporte giratorio único. Todo el mundo dice, ¿cómo vas a darle la vuelta? Bueno, es imposible. Por favor, hay un giro de 20 grados. Su diseño combinó la compacidad del soporte intermedio y la alta capacidad de carga del anclaje. La pista del complejo Unilight es la más ligera de todas, que fue creada por Unitsky String Technologies Incorporated. Por lo tanto, necesitaba un modelo especial de Unimóvil. Además, se planeó transportar no solo pasajeros, sino también cargas. Dadas las estrictas restricciones de peso de la pista, fue necesario desarrollar un vehículo eléctrico no tripulado de alta velocidad ultraligero. Por ejemplo, si el peso del vehículo fuera mayor por alguna razón, o si el peso del raíl fuera mayor, se requeriría más tensión en la estructura de la vía. Este es un aumento en el costo y el costo de la construcción de soportes de anclaje.
Después de realizar una serie de investigaciones en el propio centro de pruebas de UST, los ingenieros probaron docenas de materiales compuestos y aleaciones. Como resultado, el Unilight recibió un marco de aluminio ligero pero duradero y un revestimiento de policarbonato incombustible. Para un funcionamiento suave y reducir la carga en la pista, se desarrolló una suspensión independiente con una fórmula de ruedas de 8x8 para el Unimóvil. Utilizamos ruedas de metal con inserciones de polímero con el fin de minimizar el ruido. Se colocaron 65 decibelios en el complejo de transporte Unilight. Llegamos a 64 decibelios. En comparación con el monorraíl, tiene 75 a 85 decibelios. En consecuencia, nuestros indicadores son más de 100 veces más bajos. Es proporcional a hablar en la habitación como estoy hablando ahora. Está en el área de 68 decibelios. Y así serán 65 decibelios. De hecho, el coche se mueve muy silencioso. El resultado fue impresionante. La velocidad máxima que puede alcanzar eso. Unilight alcanza los 80 km/h. Y el complejo es capaz de transportar hasta 10.000 pasajeros o hasta 1.000 toneladas de carga por día. Imagínate. Para transportar tal número de pasajeros, se necesitarán 100 autobuses y toda la carga cabrá en 30 contenedores marítimos. Es increíble para una máquina tan pequeña. Unilight también es económico. El Unilight utilizará la energía que un secador de pelo doméstico normal emplearía en una hora para cubrir un trayecto de 26 kilómetros. Cuando estás debajo de esa cuerda fina y calada, mirándola, el primer sentimiento que surgió ¿fue una buena idea? Abril de 2023. El momento de la verdad para el complejo de infraestructura de transporte más ligero de la compañía Unitsky String Technologies Incorporated. Ahora, el futuro de todo el proyecto depende de si el sistema pasa la prueba. Antes de la apertura del complejo, los ingenieros tuvieron que asegurarse de su seguridad mediante una serie de pruebas. Después de todo, el mundo conoce muchos ejemplos en los que la más mínima indiscreción condujo al desastre. Así, creado por los ingenieros Siemens y ThyssenKrupp, el tren de alta velocidad Transrapid requería una limpieza constante de las vías, porque incluso las pequeñas fracciones eran peligrosas para él. El día de la prueba, a una velocidad de unos 200 km/h, Transrapid chocó con un tren de limpieza. 23 personas murieron en el accidente. El recorrido de prueba del Unilight con la mayor carga posible, a la mayor velocidad posible, es la prueba más arriesgada que se ha realizado hasta ahora. Arranca el motor. Los ingenieros siguen de cerca sus indicadores. Pero como nadie lo había hecho antes, temíamos que no funcionara. Ahora, 6 meses después del inicio del trabajo, los creadores del primer transporte de cuerdas utilizado comercialmente en el mundo podrán comprender cuán precisos son sus cálculos. Y si son incorrectos, cualquier cosa puede suceder, desde una colisión con un poste hasta un descarrilamiento o un incendio. El Unilight cargó casi media tonelada de placas de metal. Y un vehículo eléctrico ferroviario con ruedas de acero sale a la velocidad máxima para esta pista. Conteniendo la respiración, los ingenieros realizan las mediciones necesarias. Las cifras previstas se han cumplido, y es un triunfo del equipo. En solo 3 años, se diseñó, construyó y probó un complejo de transporte ligero y económico que durará más de 50 años. A pesar de todo, el proyecto se terminó a tiempo. El equipo hizo una máquina muy confiable y liviana que tiene sistemas de seguridad. Son sistemas de rescate individual, sistemas de extinción de incendios y sistemas de protección contra sobrecargas. El Unilight se fue y todos se dieron la vuelta.
Todos lo miraron. Nos sentimos orgullosos de haber realizado este proyecto. Un poco lejos, el raíl no es visible en absoluto y el unimóvil simplemente se mueve como si estuviera en el aire. Eso es interesante. Nadie ha hecho algo así. Unilight. El orgullo y la tarjeta de visita del ecoparque Aquarele y uno de los principales atractivos de la región. Con un kit de equipo ligero, puede llegar rápidamente desde el punto de control en lugar de caminar. No se escucha, es rápido, es ecológico para la naturaleza. Además, en Bielorrusia no hay análogos, nada similar. Se mueve muy silenciosamente, por lo que en medio de toda esta belleza, incluso puedes no notarlo con calma. Las impresiones son muy fascinantes. Los turistas se sienten atraídos por este complejo. Esto no se puede esperar de un ecoparque convencional, donde la atención principal se presta a la naturaleza. Muchos quieren dar un paseo y tomar una foto desde el salón Unilight, que ofrece una vista impresionante del ecoparque. Este acristalamiento panorámico de 360 grados, más allá de los árboles mientras conduces, es una delicia. El diseñador general Anatoly Unitsky logró su objetivo. Le dio a los pasajeros la sensación de volar. Volar sobre el suelo, sobre el estanque, sobre el lago y admirar las bellezas del ecoparque Aquarele. El complejo se ha convertido en un claro ejemplo de evolución, desde las voluminosas estructuras de hormigón armado del monorraíl hasta los soportes ligeros y elegantes del transporte de hilos. Así fue desacreditado el mito de que la creación de un análogo de monorraíl es costosa. El Unilight es el primer proyecto comercial de Unitsky String Technologies Incorporated, realizado por encargo del ecoparque Aquarele. El más ligero y económico jamás creado.